Pues iniciemos. Esta estrategia integral contra las rentas y finanzas criminales está dentro de una de las actividades del pilar número 4 de Ruta Futuro. Dentro del pilar tenemos 24 actividades importantes y esta es una de ellas que sin duda pues, nos llevará a tratar de darle un frente importante bajo una visión de integralidad a esta afectación. Y yo quisiera iniciar diciendo que el lavado de activos, pues en realidad no es lo que parece. Nosotros encontramos pues una imagen acá bastante curiosa. Y siento que lo que sucede con el lavado de activos es que tenemos una visión bastante limitada del fenómeno. No vemos un poco más allá de lo que realmente pasa con el lavado de activos y las problemáticas las sintetizamos a creer que esta actividad propiamente es la generación de rentas o de dividendos después de la comisión de una actividad ilícita. En esta figura, pues, digamos, no soy fanático de Batman, pero sí de los superhéroes, y creeríamos que lo que vemos es eso, el superhéroe. Y el superhéroe nutrido bajo nuestra política desarrollada a nivel territorial y a nivel nación. Pero si vamos un poco más allá y tenemos una visión más amplia, nos damos cuenta que no hay ningún superhéroe, es una tapa, es la sombra de la tapa. Y esto pasa con el lavado de activos. No entendemos, no vemos un poco más allá, no identificamos realmente el tema, nos hacemos ajenos a este flagelo, no vemos que haya articulación ni concordancia o que llegue a pasar dentro de un territorio o que simplemente esto es un problema del nivel central y nación. Por el contrario, esto es un tema bastante complicado, esto es la punta del iceberg. Y siendo así, esta visión amplia que proponemos, pues básicamente nos llevará a entender un poco más el concepto de lavado de activos. Entonces, en esta primera parte queremos llevarlo a eso, a entender un poco más el concepto. Una vez entendamos un poco más el concepto, entraremos en detalles de la estrategia. Este punto aquí es muy importante. Tenemos 3 imágenes. No queremos estigmatizar ningún sector, por supuesto, pero claramente tenemos en esta parte a Lansky, tenemos a Las Vegas y tenemos al Banco de América, sector financiero. Y nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué tienen en común? Pues, ¿qué tienen en común? Que todo esto aunado, debemos decir, es que se maneja dinero. Se maneja dinero como ustedes lo quieran ver, efectivo, cualquier tipo de transacción, sea de orden financiera, sea de orden también incluso por medio tecnológico. Y esto lleva a que evidentemente confluya algo muy importante que quizás no vemos dentro de nuestros territorios, no vemos tampoco dentro del nivel nación con toda la precaución del mundo. Y es que aquí hay un círculo negocial importante. Aquí es donde podemos decir que se presentan los temas asociados al lavado de activos. Pongo la foto de Lansky porque fue quien desarrolló o quien comenzó bajo su visión criminal a tratar de utilizar las fachadas propias para lavar activos. Utilizaba en ese momento lavanderías para poder pasar el dinero producto de la criminalidad y que mediante la fachada de lo lícito se pudiera adentrar esas ganancias propias al mercado lícito en Estados Unidos. Vemos que también están los consumidores, insisto, no queremos generar ningún tipo de estigma dentro de cualquier sector económico, pero los consumidores también hacemos parte de una cadena y debemos decir que a veces también avivamos el fuego y nutrimos este fenómeno. Y con esto mucha gente va a decir, oiga, yo no lo hago activos, yo no hago esa conducta, pero también a veces somos generadores. ¿Qué pasa con esto? Pasa que en la calle, cuando compramos bienes que no sabemos de dónde es su procedencia, un ejemplo muy clásico, muy claro que sucede es la compra de carteras en la calle que no son originales, temas relacionados, por ejemplo,
hay veces con CIDIs y demás. Entonces muchos van a decir, oiga, sí, pero hay un sector vulnerable que se dedica a esto, hay un sector que necesita de la venta de esto, nuestra sociedad lo ve a veces con bien, sí, pero eso genera unos fenómenos muy importantes dentro de nuestra economía en particular, pero no lo vemos como una problemática. Pero sí avivamos el fuego, evidentemente. Y claro, el sector financiero, en este caso que lo ponemos únicamente como referencia, pues es donde se mueve en la mayoría de los casos, pues mucho dinero por parte de todos estos consumidores. Sin decir, claro, que en el sector financiero se lava dinero. No, hay muchos sectores financieros, esto es solo un ejemplo. Digamos que tenemos la virtud en todos los países, sobre todo en Colombia, que nos abarcan más de 15 a 20 sectores financieros importantes en donde podría presentarse la actividad propia de lavado de activos. Ningún sector financiero, ningún sector económico está exento de no sufrir este flagelo. Aquí es importante tener en cuenta unas cifras, y es que el Banco Mundial estimó que en el mundo se lava aproximadamente entre el 5 y el 7% del PIB mundial. Y si nosotros ponemos esta cifra en Colombia, pues resulta bastante interesante, y es que, por ejemplo, para el año 2019, hoy día pues tenemos una recaída o una contracción del 9%, encontramos básicamente que teníamos 1.061.730 billones de pesos de nuestro Producto Interno Bruto. Y si hacemos el cálculo más o menos de si en Colombia se estima que se lava entre el 2 o el 3%, estaríamos hablando de casi una suma de 318.000 millones de pesos. Pero aquí es donde viene la problemática: cuantificar el monto de lavado de activos tanto en territorio nacional, municipal y demás es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque solo contamos con estimativos. No sabemos o no hacemos parte de una cadena criminal, no hacemos parte de una cadena ilícita, y al no ser parte de una cadena ilícita, pues simplemente no conocemos cómo funciona esta empresa negocial criminal. Conocemos estimativos, sabemos los estimativos a partir de los diferentes estudios que tenemos dentro del Observatorio de Drogas y dentro de la Subdirección de Estrategia y Análisis y, claro, del Ministerio. Pero no podemos ir un poco más allá a conocer cuánto realmente este flagelo nos afecta. Esta información también pues la conoce nuestra Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que es la unidad que se encarga de revisar o detectar dentro de nuestro sistema antilavado, pues estas conductas asociadas al lavado de activos, y claro, y la Fiscalía. Sin embargo, aquí contamos con esa problemática. Cuantificar ese monto nos resulta difícil, no solo a nosotros, sino también a nivel mundial. En ese sentido, vamos a mirar entonces qué es el lavado de activos. El lavado de activos es conocido pues, en inglés como money laundering, y significa básicamente darle apariencia de legalidad o disfrazar o reciclar el dinero de bienes producto de un crimen que sea anterior o también posterior. Y esto quiero agregar algo muy importante. Nosotros creemos que el lavado de activos básicamente se presenta después de una actividad criminal, y no. La actividad criminal puede, o este delito en particular, se puede presentar ex ante. Cuando yo me refiero a ese ex ante, es antes de la conducta criminal. Y para esto quisiera pues hacer un nombramiento muy especial de el artículo 323 de nuestro Código Penal, muy importante para que lo tengamos en cuenta y comenzar a analizar el tema desde los territorios. Porque es muy importante conocer esto y conocerlo a partir del análisis del artículo 323, porque encontramos esas dos posturas: la ejecución del delito anterior a la conducta criminal y la ejecución del delito propiamente después de cometida la conducta criminal. En ese sentido, partamos de algo muy importante, y es qué define el artículo 323 del Código Penal. Quiero tomarme unos minutos para leerlo y así explicar
estos puntos y adentrarnos a la discusión. El artículo 323 indica que el lavado de activos es el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionado con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad. Digamos que dejémoslo hasta ahí, no vamos a entrar a hacer un análisis un poco profundo, ya más adelante vamos a pasar al encubrimiento, pero si ustedes se dan cuenta, y si hablamos del tema en específico, si nosotros hablamos únicamente, por ejemplo, del tráfico ilícito de sustancias químicas controladas, pues estamos hablando de un delito ex ante. Acá no estamos hablando ni siquiera de la producción, no estamos hablando ni siquiera de la transformación, simplemente del transporte. Ese hecho, pues evidentemente estaríamos hablando de que ya hay un verbo rector que nos permite decir que el transporte de ese tráfico de sustancias controladas, sustancias químicas controladas, pues entonces podría ser una comisión de un delito de lavado de activos. Y vamos un poco más allá, no vayamos casi al cultivo de hoja de coca, sino vayamos a la transformación. Y la transformación, al final, termina siendo un delito de lavado de activos. Dado que, si bien, como lo leímos, pertenece a este abanico de delitos que hacen parte de este delito. Entonces nosotros tenemos 66 delitos fuentes que son importantes entrarlos a judicializar. Y si bien es cierto, y vamos un poco más allá del análisis, hablamos de la legalización, el ocultamiento, el encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación de estos productos de la ilicitud, de estos dineros, pues aquí el problema se nos vuelve un poco más amplio. Y quisiera tocar más adelante un tema de otros delitos fuente, que muy seguramente en el territorio, pues seguro, como no lo entendemos tan claramente, nos debe llamar la atención. ¿Qué punto es importante? La corrupción. Corrupción también es un delito fuente de lavado de activos. Ese delito fuente de lavado de activos, pues, está dentro de nuestro abanico y claramente hace parte de los verbos rectores que podríamos poner como el resguardar, el invertir o el ocultar. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, el lavado de activos pues, va a constituir la etapa más difícil, compleja y especializada para poder detectar con respecto a nuestras autoridades. Y aquí quisiera referirme rápidamente a nuestro sistema antilavado. El sistema antilavado pues, está compuesto de muchas entidades. Estas entidades dentro de nuestros eslabones, pues podemos ver que está el componente de prevención, está nuestro componente de detección, está nuestro componente de investigación, está nuestro componente de judicialización y finalmente nuestra sanción judicial. Y cada uno de los entes que pertenecen a esta cadena, pues claramente tiene unas actividades muy particulares. Y aquí es donde se debe presentar la sinergia. La detección no resulta tan fácil, la detección por estas actividades que resultan ser a veces especializadas, profesionalizadas, pues requieren de años de detección para poder generar pues unos casos que lleven finalmente a esa última parte de la cadena y es la sanción judicial y claramente pues la recuperación de activos. Aquí también es importante llamar la atención en cuanto a esa motivación de la criminalidad, porque es importante para ellos, en ese sentido, arriesgar su vida o libertad, porque al profesional tan sacrificado, tan nutrido, pues quisiera cometer un acto de lavado de activos, por ejemplo, asociado con la corrupción, o el simple hecho de arriesgar su buen nombre, su carrera,
y pues obviamente todo el núcleo familiar. Esto, si ustedes se dan cuenta, tiene todo un trasfondo en toda la integralidad de los pilares. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, con todos los sujetos de vulnerabilidad, hablar también de grupos armados organizados, hablar también de personas que llevan a cometer pues esta serie de delitos por estar en un tema de necesidad económica. Entonces, ¿qué los motiva? Y al final también podríamos decir, las grandes personas o los grupos delincuenciales, ¿qué los motiva a quedarse en ese estado de ilegalidad? Pues muchos dirían, no, la plata. Sostener a su familia durante varias décadas. Y sí, esa puede ser una de las grandes opciones y eso es lo que se presenta dentro del territorio. Eso es lo que se está presentando en nuestra nación y en el mundo. Quizás a nosotros nos ha golpeado pues, por la historia más este tema. ¿Qué efectos trae el lavado de activos a la economía? Bueno, muchos. Digamos que acá estamos nombrando 3 principales. Mucha gente dice, bueno, pero pues ¿por qué no vinculamos este tema del lavado de activos y lo hacemos parte de nuestra economía? Pues en verdad no es posible, en verdad sería mucho más tortuoso para nuestra economía, ya que esto distorsiona el mercado financiero, lo distorsiona de tal manera que genera inflación, genera desempleo, es imposible la competitividad desde lo legal. Y claro, aquí generaríamos más vulnerabilidad. Es muy difícil, como le decíamos, la detección de conductas criminales, cada día hay más tecnificación, pero eso no obsta que nuestro sistema también se nutra para poder combatirlo. Y claro, aquí se promueven otros recursos para la financiación criminal. Entonces no podemos dejar únicamente de lado los temas relacionados con lavado de activos, sino también aquellos que están relacionados, por ejemplo, con la financiación del terrorismo, que nos vamos a referir un poco más adelante. Y claro, debemos decir que el lavado de activos en muchos casos nutre la financiación del terrorismo, pero también hay actividades lícitas, por ejemplo, la donación, que al final terminan nutriendo la financiación del terrorismo. Personas que se encuentran afines con esos temas ideológicos, que terminan pues nutriendo de alguna u otra manera estas actividades. Para ello, pues, yo quería en este punto decir que es muy importante relacionar los conceptos. Esto del lavado de activos al final no es una actividad individual. Esto es una actividad que definitivamente está conectada con varios nodos o con varios elementos que la criminalidad ha identificado para poderse nutrir. Esto no se presenta únicamente de manera lineal. Involucra a varios sectores económicos, tanto así que dentro de esa diversificación económica podemos encontrar que hay actividades lícitas y ilícitas que se utilizan para poder lavar activos. Y aquí es donde vienen estos dos últimos nodos muy importantes, y es que yo considero que, como lo vamos a explicar más adelante, el negocio de las drogas no se nutre únicamente en una actividad lineal, sino en una actividad propiamente de otros crímenes y, claro, de otras economías lícitas, como lo habíamos indicado en el análisis del artículo 323 de nuestro Código Penal. Quiero en este momento que le pongan cuidado a este video. Resulta jocoso, pero es muy cierto. Horseman Bojack es una serie en donde pues se dicen un montón de cosas muy importantes hacia la visión del ser humano, pero utiliza esta frase para tratar de especificar un tema que nos puede llamar la atención. Entonces le voy a dar play a este punto. Jack, lo mismo que pasa siempre. No me conocías. Te enamoraste de mí y ahora me conoces. ¿Sabes? Es extraño. Cuando miras a alguien a través de gafas color rosa, todas las banderas rojas solo se ven como banderas. Complicado, ¿no? Entonces, vuelvo y leo. Dice ella es Wanda, ella es la novia de Horseman Bojack en ese momento, y terminan y dice, es curioso, cuando miras a alguien a través de las gafas de color rosa, todas las banderas rojas parecen simplemente banderas. Pues esta frase la descubrí por un muy buen amigo que me recomendó esta serie,
Y comencé a hacer ese análisis propiamente en lo que sucede con la política pública dentro del nivel nación y con la política pública, en este caso, a nivel territorial y también de nuestros supervisores. Y es que todos creemos que no tenemos alerta, no tenemos bandera roja, que todo lo que hacemos está perfecto. Y se nos olvida ir un poco más allá. Nos ponemos las gafas color rosa y no vemos las banderas rojas, no nos damos cuenta de las alertas temprano y al final terminamos siendo absolutamente reactivos. Terminamos utilizando mecanismos que nos van a llevar a estar un poco más atrás de la criminalidad. No llegamos a encontrar, pues, evidentemente una reacción que nos permita, de alguna u otra manera, actuar en el tiempo que necesitamos actuar. Entonces, claro, la política pública, a veces uno dice, no me toca, no es mía, aquí no pasa eso, aquí somos absolutamente legales, pero bueno, regresemos un poco atrás a eso que hablábamos del artículo 323. Claro, a nosotros nos tocan estos temas, porque como decíamos, tenemos 66 delitos fuente, podemos encontrar que en nuestras regiones sí se presenta corrupción, sí se presenta tráfico de personas, sí se presenta la minería ilegal, se presenta el tráfico de sustancias químicas controladas, se presenta el contrabando. Entonces, nos ponemos las gafas rosadas y no vemos qué puede pasar dentro de nuestro territorio. Nos enfocamos a temas que sí son absolutamente importantes, son absolutamente álgidos, temas de nuestra gente en vulnerabilidad, el tema de consumo, el tema de GAOs en general, pero no vemos la integralidad. Aquí nos toca quitarnos un poco las gafas rojas y comenzar a ver esas alertas de manera específica. Continuando acá con nuestro tema, quisiera ahora referirme a la apuesta. Nuestra apuesta es la prevención. Creemos muy importante prevenir. Esta consigna de prevención está dentro de todos los pilares, sobre todo en el pilar número 4. Nosotros debemos apostar a prevenir las conductas delictivas. Debemos aprender a mitigar los riesgos dentro de nuestros territorios. Debemos aprender a conocer los riesgos dentro de nuestras metodologías de supervisión. Debemos conocer la problemática a fondo. Debemos comenzar a recopilar datos. Debemos, de alguna u otra manera, comenzar a mirar con mayor objetividad todos los controles que ejercemos dentro de nuestra actividad. ¿Y por qué se debe hacer así? Porque sí, nos basamos únicamente en unos datos importantes, pero no vemos que esa relación de datos nos puede sacar nodos o nos puede llevar a implementar políticas públicas de manera profunda, a integrarlo. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Se nos olvida conocer los riesgos. Vemos por ejemplo, desde el nivel nación, un montón de cosas que suceden dentro del territorio, pero no estamos efectivamente dentro del territorio conociendo qué es lo que está pasando. Al territorio conoce, sí, en algunos casos los sectores económicos, pero no sabe cómo funcionan como tal los sectores económicos a profundidad. Es absolutamente importante que eso comencemos a hacerlo, comencemos a nutrir esos datos y a partir de esto tomar, pues, estas decisiones. Y aquí es donde empezamos con el proyecto Estrategia Integral contra las Rentas y Finanzas Criminales. Tenemos dos componentes y de nuevo esto hay que recalcarlo de manera muy importante. Esto es solo una de las acciones que tenemos dentro del pilar número 4. Tenemos por un lado la cadena de valor del narcotráfico que definitivamente creo y considero, como lo dice un colega, lo va a nombrar Alex Hincapié, decía, oiga, yo considero que no se debería llamar cadena de valor del narcotráfico porque pues aquí hay un tema donde le estamos dando pues cierta valoración importante a una actividad criminal. Y él decía, llamémoslo logística criminal. Y yo estoy de acuerdo con él, sí, esto es logística criminal. Y tanto es que se nutre de muchas actividades que debe pensar alguien desde un componente bastante profesional, cómo puede llegar a nutrir toda esta cadena. Entonces, ahí es muy importante, sí, sé que muchos estudios lo llaman de esa manera, se conoce así por ese argot,
pero la logística criminal asociada al narcotráfico creería que sería un buen punto de partida. Y por el otro lado tenemos pues nuestro fortalecimiento a supervisores, algo nunca antes visto en nuestro país. Podemos decir que somos básicamente los primeros a nivel región y a nivel casi que mundial, en donde un ministerio a través de sus funciones pues le está apostando a fortalecer a los entes supervisores. Entonces vamos a dirigir primero la discusión hacia la cadena de valor del narcotráfico y acto seguido pues nos referiremos a este segundo punto, que es fortalecimiento de supervisores. Decíamos que esta es la cadena de valor, ustedes la conocen perfectamente y de aquí pues creemos, o todos los estudios han arrojado que es una actividad pues lineal. Sin embargo, hay algo muy importante y es que muchos estudios que se han producido por parte del Ministerio de Justicia en el Observatorio de Drogas, con este proyecto, lo que hemos buscado es unirlos para tomar datos importantes y que de esta manera comencemos a hacer un análisis claro de cada uno de los eslabones y cómo lo podemos relacionar pues con actividades propias del lavado de activos. Vimos el día de ayer, por medio de varios ponentes, que cada uno de estos elementos, la generación de materia de propagación, el cultivo de coca, el proceso de extracción, el proceso de cristalización, transporte y consumo, pues al final es una actividad que resulta rentable para todas las partes que conocen o hacen parte de este negocio. Tanto el cultivador como el productor, el grupo armado organizado, digamos el consumidor, esto es muy importante. Todo esto, digamos, al final termina siendo una fase que debe ser analizada en cada uno de sus aspectos. Y en este momento y en este punto, pues, encontramos un primer análisis básico que se presenta dentro de los territorios. Y vamos a referirnos únicamente hasta el 2018 en unas tendencias básicas que hemos encontrado en estos estudios que venimos a decir. Si bien es cierto, aquí podíamos encontrar una tendencia clara, una tendencia muy clara al crecimiento de hectáreas de coca en algunos territorios, producto de que se dejaron de hacer operativos, pero también encontramos que incluso desde el 2018, 2019, 2020 comenzamos a generar pues una curva importante hacia la tendencia baja en algunos sectores. Pero quiero llamar la atención, por ejemplo, en Norte de Santander. Norte de Santander va con una tendencia exponencial creciente, en donde se necesitan, no sé si lo vieron ayer, se necesitan menos hectáreas de coca para ser más productivo. Entonces acá podemos llamar la atención a que puede ser o bien un problema fronterizo, o bien un problema de que se ha tecnificado absolutamente nuestro criminal, es ahora absolutamente profesional y conoce cómo aprovechar muy bien los recursos, o simplemente es un tema en lo cual ya por tendencia o por conocimiento, pues ya saben cómo desarrollar toda esta actividad. Pero hay otros puntos muy interesantes y muy importantes, y es que en estos casos la comunidad ha detectado y ha visto que la actividad propia del cultivo de coca, pues entonces se encuentra disminuida. Esto es bastante interesante y resulta bastante interesante porque también detrás tenemos superpuesta el tema de deforestación en esta gráfica. Y aquí podemos ver entonces la asociación importantísima con otros delitos. Podríamos entonces llegar a pensar que los casos de deforestación por cultivo de coca puede que sea una de las opciones. Pero, insisto, si bien recordamos hacia lo que explicábamos anteriormente, la actividad propia de la droga no es lineal. También necesita otras actividades. Entonces, la deforestación no solo se presenta por temas propios asociados a la coca, también por otras actividades que incluso pues, son lícitas. Y el explotarlas, pues, podríamos decir que constituyen o están dentro de la legalidad. Y en algunos casos no. Entonces, podemos poner un ejemplo muy claro, y es el tema de deforestación
en los casos de ganadería. Y esos casos, que son muy difíciles de detectar en materia de lavado de activos, también hacen parte de esta cadena. Casos propios, por ejemplo, de la minería ilegal, que no podemos pues compararla con hectáreas de coca en el caso en particular, pero también hacen parte de la actividad criminal. Entonces, ¿qué hace el criminal? Al final, pues termina haciendo una diversificación de su profesión, termina diversificando sus rentas y hace mucho más difícil la detección temprana por parte de nuestras autoridades. Y de nuevo vamos a lo que he nombrado insistentemente. La diversificación del negocio necesita la utilización sí o sí de actividades lícitas e ilícitas, y el negocio de la droga definitivamente no es un negocio criminal. Como lo explicaba Juan Manuel y Estefanía anteriormente, es un negocio tan atractivo, tan bueno, que necesita de otras actividades para hacerlo muchísimo mejor. Y aquí es donde viene ese llamado. Nos toca identificar qué actividades resultan ser también producto o avivamiento del fuego a este flagelo. Y aquí quiero hacer una referencia muy importante a esta logística criminal. Si bien es cierto, aquí están los porcentajes en donde vemos el crecimiento exponencial de lo que puede llegar a ganar en cada uno de los momentos de la cadena. Si bien es cierto, la hoja de coca vendida, no vamos a hablar de recopilación, no vamos a hablar únicamente ya de la hoja de coca vendida, que muchos tienen esa visión, oiga, la hoja de coca no hace nada, pero si se transforma, sí. Sí, bueno, en efecto. Sin embargo, hay que ver una cosa muy importante, y el solo hecho de venderla genera ya 371 millones de dólares. Un negocio gordo, un negocio importante. Y en el proceso entre el cultivo, proceso de extracción, proceso de cristalización, vemos que hay una inversión importante de casi 1.560 millones de dólares que se están moviendo dentro de los territorios, pero no sabemos cómo se mueve. No nos damos cuenta de los territorios dónde está esa plata. Si esa plata la estamos entrando a asociar con conductas propias del narcotráfico, o también se pueden asociar, en efecto, con otras actividades tanto lícitas como ilícitas. Con esto estamos pagando el transporte, no sé, con esto estamos pagando lo que está sucediendo en cuanto a la mano de obra. Con esto estamos pagando entonces temas relacionados a la corrupción. Con esto estamos pagando la diversificación del mercado con otras actividades. Por ejemplo, entonces, temas de contrabando. Eso es muy posible, es muy posible. Y esa plata, pues evidentemente, en los territorios no la vemos. Y a nivel nación puede que la veamos, pero la vemos, insisto, después de un análisis que a veces se demora. Y finalmente encontramos ese nivel exponencial, ese nivel grandísimo, en donde básicamente nos damos cuenta que se venden en valores estimados coca tipo de exportación en 1.928 millones de dólares. Esto es lo que nos ha arrojado pues ese estudio, y ese estudio básicamente nos lleva a pensar que es muy importante generar políticas de prevención, no solo como lo hemos venido haciendo a temas reactivos, que son muy importantes. Nos lo mencionaba nuestro señor ministro, que se han presentado pues una disminución importante en porcentaje de hectárea de coca, se han incrementado evidentemente los porcentajes en cuanto a lo que hace nuestra fuerza pública, pero pues claro, ahora debemos apostar a ese movimiento reactivo, sí, pero también al movimiento preventivo. Y aquí quiero que veamos una gráfica muy importante que nos ha arrojado hasta ahora nuestro estudio. ¿Qué sucede? En la parte de arriba encontramos lo que se estima a través de los años habían podido lavar las organizaciones criminales, pero que por el esfuerzo del Estado colombiano, pues evidentemente no se ha permitido. Esto, insisto, son estimaciones. ¿Y por qué son estimaciones? Porque, en efecto, aquí no conocemos todo el mercado. Digamos que aquí, entre la mitad de estas dos líneas, encontramos una área gris. Un área gris porque no pertenecemos a la criminalidad, no la conocemos, no sabemos todo el riesgo y
evidentemente los territorios tampoco. Esto es una estimación. Pero esa estimación se puede decir que obedece a la realidad. Obedece una realidad importante y no obedece no solo a la realidad nacional, sino a la realidad mundial. Por ejemplo, para el año 2015 encontrábamos en porcentaje que las organizaciones criminales pudieron haber lavado el 5% del Producto Interno Bruto. Pero se hizo una afectación, perdón, me devuelvo, se hizo acá una afectación importante en que solo se llegó a permitir que ese porcentaje fuera del 3%, que sigue siendo altísimo, sigue siendo, claro, alto. Para el año 2018, en donde encontrábamos esa curva que es ascendente, pudo en algún momento estimarse que se iba a lavar el 7% del Producto Interno Bruto, pero al final se logró hacer una afectación muy importante y se llegó, pues, básicamente a esa estimación del 4%. Son estimaciones, son aproximaciones, no conocemos totalmente el negocio, la criminalidad, pues, lo conoce perfectamente. Sin embargo, es difícil estimarlo, insistimos. Pero para este año 2020, si se dan cuenta, hay una tendencia absolutamente a la baja, producto de esos porcentajes que se han desarrollado con la fuerza pública, producto de lo que decían en cuanto a los porcentajes de incautación de droga, producto de elementos de sustitución. Y es que aquí se pudo haber lavado, o hasta la fecha se pudo haber lavado el 4%, pero vamos afectándolo ya en un 2.6. Y ese 2.6, pues claro, termina siendo una bandera muy, muy importante a nivel nacional. Imaginémonos entonces si comenzáramos a utilizar, pues, el enfoque basado en riesgo dentro de los territorios como herramienta de prevención para poder combatir estas rentas y finanzas criminales. Aquí entonces, para finalizar este primer parangón importante, vamos a referirnos a esto. ¿A qué debe hacer el territorio? ¿Cómo se debe articular con estos estudios que hemos hecho? ¿Y cómo podemos llegar a generar, pues, una afectación importante a estas rentas y economías? ¿Cómo lo estamos interviniendo y cómo queremos que el territorio, pues, nos ayude? Que el territorio conozca que esto es una problemática también de ustedes. Primer componente, la prevención. Si nosotros prevenimos, pues, estas conductas, estaríamos afectando las rentas y economías criminales. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de lo que se conoce el enfoque basado en riesgo dentro de los territorios, en lo público y lo privado. Cuando nos referimos a lo público, pues estamos llamando a que en nuestros territorios, dentro de las organizaciones públicas, comiencen a utilizar elementos que se identifiquen claramente como los riesgos que están sucediendo dentro de la contratación pública, los riesgos propios de las personas con las que tratamos, sean funcionarios, sean contratistas, sea fuerza pública, todo. Debemos medir. Hay muchos riesgos, sin duda, pero el llamado es que los territorios comiencen a identificar los riesgos. Riesgos legales, riesgos operacionales, riesgos de contagio, riesgos operativos, riesgos financieros. Entonces a estos llamaríamos como un compliance institucional. El territorio está obligado a saber con quién contrata. El territorio está obligado a saber quiénes son, entre comillas, sus partners de negocio. El territorio está obligado a saber en qué campo se puede presentar la corrupción. El territorio está obligado a saber qué sectores de la economía se están ejecutando dentro de su territorio. Y también debemos hacer un llamado muy importante hacia la parte privada. Y es que si el territorio conoce cada sector económico que está funcionando, pues entonces el sector privado debe también aprender a medir el riesgo. Aquí es donde vemos que la política pública entonces está bajando al territorio. No es que se quede dentro del orden nacional. Donde suceden estas conductas es en los territorios.
Y aquí es donde queremos llegar, a los territorios, ir de la mano de ustedes para que en ese sentido conozcamos cómo debemos medir el riesgo. Y debemos asociarlo claramente con esas políticas que, si bien es cierto, las hemos enfocado hacia temas de consumo y demás, pero también es importante comenzarlas a relacionar con nuestras actividades del diario que hacer. Puntos muy importantes. Aquí, si nosotros hacemos ese enfoque basado en riesgo, debemos hablar de la sanción administrativa. Normalmente dentro de los temas propios del lavado de activos creemos que únicamente debemos dirigirnos hacia la sanción judicial como último componente dentro de nuestro sistema antilavado. Y creemos y debemos apostar a esa primera fase. ¿Por qué debemos apostar a la primera fase? Porque también a través de la sanción administrativa, cuando sancionamos al contratista, cuando nos damos cuenta que una empresa está siendo utilizada como fachada, cuando nos damos cuenta que un sujeto vulnerable está cometiendo también una actividad ilícita, pues debemos atacarlo. Y algunos dirán, no, pero yo no puedo atacar al sujeto vulnerable, esto no nos estamos olvidando de la parte grande. Claro, digamos que las cabezas gordas también hay que atacarlas, claro, hay que atacarlas, y las vamos a atacar o las debemos atacar desde la prevención. Si ellos se dan cuenta que hay un control más efectivo respecto a este enfoque basado en riesgo, pues evidentemente tendrán que utilizar algunos otros mecanismos. A mí un profesor me decía, sí, bueno, echa la ley, echa la trampa, pero aquí es donde nosotros tenemos que ser un poco más, digamos, creativos, más creativos en tratar de mirar cómo vamos a generar, pues, esa valla para que no pase. Fortalecimiento de la extinción del dominio, importantísimo. Esto es absolutamente importante. Esto también, digamos, es una sanción administrativa autónoma, porque evitamos de alguna u otra manera que lleguemos de nuevo a la sanción judicial. El paso entre la detección y la sanción judicial es muy grande. Entonces son términos que a veces pueden rondar entre los 2, 5 años, y aquí es donde sigue acrecentándose la problemática. Si fortalecemos la extinción del dominio, si nos damos cuenta de poner esas alertas, quitémonos las gafas rosadas y damos la alerta temprana, pues evidentemente vamos a utilizar mejor la acción de extinción del dominio. La Fiscalía lo puede hacer, nuestras entidades pueden nutrir esa acción de extinción del dominio, ayudaremos a nuestra fuerza pública para que esto realmente lleve a un buen fin. Y 3 puntos muy importantes que ya están dentro de la política y están andando, que hacen parte tanto de la política de drogas como la política de la Dirección de Política Criminal. El tratamiento penal diferenciado para cultivadores, evidentemente. No podemos tratar al cultivador igual que al gran delincuente. Es producto de un tema vulnerable, insistimos, pero también hay que llamar al orden, y es que, en efecto, yo no creo que se deba justificar la actividad ilícita. Hay otros mecanismos, por eso hablamos de sustitución voluntaria. ¿Qué hace atractivo de pronto esto para el cultivador y para aquellos que pertenecen a la cadena y no nos damos cuenta dentro del territorio? Sí es importante más su educación, sí es importante apostarle a proyectos productivos, pero también es importante dentro de los territorios que se apuesta a la prevención para estos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Proyectos productivos de, como lo indicaban, café, azaí, plátano, yuca. ¿Y por qué no eligen estos? Pues a veces porque resulta ser más económico, pues, cultivar coca. Sí, es cierto. Pero también no es que sea el producto más rentable. Y además, lo que hablábamos al principio, una distorsión económica importantísima dentro de nuestros territorios. Y esto aviva el fuego. Esto evidentemente no nos va a ayudar. Será un ciclo en donde si no transitamos a la legalidad, pues evidentemente no vamos a ir por esa gran cabeza o esos peces gordos. Y a esto yo lo llamo, dentro de la política pública, la cultura de la legalidad. Es importante la cultura de la legalidad, es comenzar a nutrirnos de esos preceptos de antaño, donde tanto el funcionario público, las personas de a pie, empiecen a transitar hacia la cultura de la legalidad. Eso es un elemento que sin duda nos va a llevar
a que cambien esas percepciones en cuanto a estas rentas y finanzas. Y finalmente, tenemos otro tema que aún ya está dentro de nuestra política pública y es el sometimiento individual de grupos armados organizados que se dedican al narcotráfico. Entonces vemos que sí, hay una disputa en territorios, sobre todo hacia norte de Santander, que en efecto aquí está llamando a que comencemos a hacer un ataque desde la prevención y desde la reacción a estos grupos. No podemos dejar de nuevo que comience a nutrirse nuestro país de este flagelo que definitivamente nos va a llevar a retomar esas sendas de sangre, a retomar esas sendas que nos van a complicar un poco más la vida a todos. Entonces, aquí hay otro llamado muy importante. ¿Por qué se debe hacer este sometimiento individual? Las estadísticas también de nuestro estudio nos ha demostrado que ya muchos países de la región de Latinoamérica no son solo países productores, sino también consumidores. Y aquí nos toca comenzar a mirar que ya en nuestro país estamos con un problema desde las dos vías. Por eso hay que ponerle mucha atención dentro del territorio y generar mecanismos de prevención. Vamos con un segundo componente que me apasiona demasiado y que es importante también tener en cuenta dentro de los territorios. Y es el fortalecimiento a los supervisores. Esto vamos a tratar de ir un poco más rápido en aras del tiempo. Fortalecimiento a supervisores como segundo componente de la estrategia integral nace a partir de los diagnósticos que hace el Ministerio de Justicia y del Derecho en el análisis de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional a Colombia. Entonces, aquí vamos a hacer un tema muy importante y es que a nosotros como país nos evalúan en materia de lavado de activos y no nos miran desde nivel nación, nos miran desde nivel territorial. Nos miran desde todos los aspectos muy importantes, nos analizan claramente dentro de las instituciones, nos analizan desde los sujetos obligados, desde los supervisores y se pone una lupa muy importante a los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Este Grupo de Acción Financiera Internacional, pues, está arraigado a partir de 40 recomendaciones internacionales, que es un estándar en donde nosotros como país debemos cumplir. ¿Y esto para qué lo debemos cumplir? Pues para que nosotros también tengamos negocios con otros países, no seamos tildados como una economía manchada por temas del narcotráfico, ni el lavado de activos, ni países que estén alentando temas relacionados con la droga. Por el contrario, podríamos decir que esto es un mecanismo que nos ayuda a tener economías un poco más limpias. Aquí vamos a hacer un breve resumen en cuanto a cómo nos fue en la última evaluación, en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, hecha por el Grupo de Acción Financiera del Fondo Monetario Internacional a Colombia en el año 2018. Entonces, lo primero que debemos decir es que la única recomendación que Colombia no cumplió fue la recomendación número 7. Entonces, muchos van a decir, oiga, ¿y este señor de qué me está hablando? La recomendación número 7 está relacionada respecto a las sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces acá van a decir, uy, no, pero es que acá nosotros no hacemos armas de destrucción masiva, ni eso. Sí, yo estoy absolutamente seguro de eso, pero el estándar internacional nos lleva definitivamente a revisar que la institucionalidad dentro del orden administrativo central y dentro del orden administrativo territorial, pues se enfoque a que no llegue a suceder esto. Entonces, claro, nos toca comenzar a mirar normatividad al respecto. Un segundo punto muy importante y que tiene que ver con entes supervisores y también territorios son las APNFD, es decir, son profesiones no financieras designadas. Esto es un tema muy interesante y es donde en la mayoría de los casos se presentan los sectores económicos. Entonces, a esto muchos lo han denominado el sector real, otros lo han denominado sector real de segundo nivel, y aquí es donde podemos encontrar, pues, sociedades, corporaciones, podemos tener instituciones sin ánimo de lucro, podemos tener contadores, podemos tener abogados. Entonces, si se dan cuenta, es el core de la economía de nuestro país. ¿Y qué pasa?
Dentro de este core, pues, se ha entendido, se entiende muy bien los riesgos en cuanto a lavado de activos por parte de las instituciones financieras, pero en este sector no entendemos casi los riesgos. ¿Y esto por qué es? Porque las instituciones financieras han tenido un desarrollo muy importante y hay que darle un aplauso grande a nuestras instituciones financieras que se han tratado de blindar un poco con este tema del lavado de activos, pero hay muchas actividades, profesiones financieras no designadas que en efecto no. Y hay que entenderlo. Y aquí encontramos pues una paridad muy importante en los dos sectores, en las instituciones financieras como en los sectores de profesiones no financieras designadas, y es el tema que no se entiende bien el riesgo hacia la financiación del terrorismo. Y es que, como le indicábamos, muchas veces la financiación del terrorismo no implica que lo estemos haciendo a través de una actividad ilegal. Puede ser incluso a través de una actividad legal. Ejemplo, o verbigracia, la donación. Tenemos otro elemento rápidamente. Hay deficiencias en el marco jurídico en cuanto a la identificación y verificación de la entidad del BF. ¿Qué es el BF? El beneficiario final. Y no se exige la recopilación de datos sobre el beneficiario final en todos los casos. Entonces yo quiero referirme rápidamente a este tema del beneficiario final. Y el beneficiario final, esto lo debemos también identificar dentro del territorio. Debemos saber quién controla realmente la plata. Por ejemplo, vamos a irnos hacia lo público. Yo, en muchos casos, dentro del tema territorial, conozco que tengo un contratista, X cualquiera, pero no conozco a dónde va la plata finalmente de ese contratista, ¿cierto? O cómo se maneja la plata de ese contratista. Y en muchos casos, pues entonces debemos hacer conceptos propiamente de debida diligencia ampliada sobre su núcleo más cercano, sobre sus negocios, sobre todo esto, que al final implican a veces casos de corrupción. Otro elemento son los sistemas y herramientas de supervisión antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. No tenemos una línea, como lo decía, en enfoque basado en el riesgo, y estas brechas de supervisión tenemos que disminuirlas. Y ya vamos a explicar un poquito más adelante con esto, este tema. La información básica de las personas jurídicas mantenidas en registros está disponible públicamente, entonces esto es un check muy importante. Tanto dentro de lo público como lo privado podemos hacer esas consultas y nos permite pues disminuir un poco el riesgo. Y finalmente pues debemos decir que existen deficiencias significativas en los esquemas de debida diligencia del cliente. No lo conocemos muy bien, no tenemos una implementación metodológica clara, lo cual pues nos impide de alguna u otra manera mitigar un poco el riesgo bajo el marco antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Entonces, aquí es donde debemos reforzar, y esta es la tarea propia del ministerio, teniendo en cuenta pues su facultad como ente rector de la política pública en materia de lavado de activos. ¿Por qué debemos fortalecer desde la prevención? Pues entonces debemos decir que nosotros, como esa primera cadena, antes de la propia detección y la investigación, debemos hacer mucho más fuerte a nuestros entes supervisores y debemos hacer mucho más fuerte a nuestros entes territoriales. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean más efectivos. Debemos tener una lucha frontal contra el lavado de activos. Y debemos hacer esa lucha entendiendo claramente que se deben mitigar los riesgos. ¿Por qué es importante esto? Lo que sucede es que nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros entes supervisores y incluso algunos territorios que realizan este análisis de riesgo, pues tienen un enfoque de auditoría. ¿Qué es un enfoque de auditoría? Tenemos nuestra norma, le hacemos un checklist a nuestra norma, oiga, sí, cumple, tiene un oficial de cumplimiento, sí, oiga, ¿quién es esta persona? Ya lo identifiqué, pero no voy más allá, no reviso riesgos. Eso es un enfoque de auditoría. El enfoque basado en riesgos nos llama la atención a que debemos medir los riesgos, debemos identificar e ir un poco más allá en cuanto a esos análisis de checklist. Debemos comenzar a mirar temas legales, debemos comenzar a identificar temas operacionales, temas de contagio, cómo yo los debo mitigar. Y claro, esto es muy importante. Esto suma dentro de la cadena a la afectación de rentas y economías criminales, y es la sanción administrativa. Nosotros no debemos esperar definitivamente que se llegue a la sanción judicial.
por lo mismo que explicábamos. Es un proceso demorado, es un proceso que definitivamente conlleva muchos pasos. La sanción administrativa es una sanción autónoma, se puede poner dentro de los mismos entes territoriales, utilizando claramente toda la cortapisa administrativa y también dentro de esas mismas facultades sancionatorias. Y esto al final llamaría o llama la atención a un, vamos a llamarlo, sujeto obligado para que no cometa conductas ilícitas. Entonces imagínense, si a mí como un sujeto obligado, ejemplo empresa X cualquiera, pues me ponen una sanción administrativa que valga la pena, así como lo hemos analizado con la superintendencia solidaria, como lo hemos analizado con la superintendencia de sociedades, una sanción ejemplar, la más alta, pues a mí definitivamente me haría pensar dos veces, o cometo la conducta ilícita y permito que me cierren mi empresa, o continúo y me voy definitivamente a un tema judicial. Eso no obsta que la sanción administrativa me evite el tema judicial, ¿no? Por supuesto que no, pero igual aquí estoy refiriéndome a lo que hablábamos al principio y es esa afectación a lo que me lleva a que me afecten el buen nombre de mi empresa, el mío como profesional, e incluso a que el criminal no utilice esas empresas como fachadas, porque sabe que va a perder. Entonces necesita buscar otros medios. Vamos en la fase 1 de fortalecimiento, y esta fase 1 de fortalecimiento la hemos hecho con 4 aliados estratégicos, Supersociedades, la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales, la Supersolidaria, el MINTI, cada uno con una problemática muy importante. Cada uno revisa el tema particular, y aquí podemos ver que hay varios sectores económicos. Me quedan 5 minutos, entonces trataré de ser lo más breve posible en estos aspectos. Y esos sectores económicos también suceden dentro de los territorios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aquí, ¿cómo empezamos a desarrollar estas fases? Esta primera fase. Hemos hecho un importante tema, y es el componente académico. Necesitamos educar. ¿Y por qué necesitamos educar? Necesitamos que nuestros entes supervisores, nuestros territorios, conozcan qué es el lavado de activos, conozcan cómo debemos afectar las rentas y economías criminales, desde nuestro enfoque basado en riesgo. Necesitamos saber medir los riesgos. Y aquí, con estas 4 superintendencias iniciales, sin que vayamos, obviamente, a decir que no vamos a llegar al territorio. No, por supuesto que esto también es para nuestros territorios. Se comiencen a concienciar sobre estos elementos. Y este componente académico, pues, lo estamos desarrollando con la Universidad del Rosario. Actualmente ya llevábamos 300 funcionarios capacitados mediante diplomados en estos enfoques basados en riesgo. Hemos hecho mesas técnicas con estos 4 entes supervisores. Estas mesas técnicas están aunadas con los expertos del Ministerio de Justicia y del Derecho, del grupo de lavado de activos, de nuestra subdirección de estrategia y análisis, y también de expertos muy reconocidos en materia nacional, para tratar de generar que no hayan disimilitudes en las metodologías de supervisión. Y por último, claro, los manuales metodológicos. ¿Qué son los manuales metodológicos? Debemos saber cómo analizar las metodologías de supervisión. Y esto lo estamos haciendo con ellos. Por esto tenemos 3 aspectos fundamentales, y es la metodología de supervisión e implementación tiene que tener nuevos aspectos normativos, se están trabajando con los entes supervisores. Debemos tener un control bajo un enfoque basado en riesgo. Debemos transitar hacia donde ya ha transitado la superintendencia financiera, y que aplicar estas metodologías tanto en los entes supervisores como en nuestros territorios, y hacer mucho más importante la conciencia de los sectores económicos a los cuales vamos a llegar. Esto nos llama que tanto el ente supervisor como los territorios estamos obligados, sí o sí, a conocer casi que a la lupa todos los sectores económicos. Entrando en una conclusión así rápida, es muy importante acá mirar varios temas, 4 puntos importantes. Debemos apostar a la prevención.
Debemos apostar a la prevención, dado que es un aspecto absolutamente importante para afectar las rentas y economías criminales. ¿Es importante la reacción? Sí, pero es importante prevenir. Es importante conocer los riesgos. Es importante mandar un mensaje de legalidad. Es importante también tener una visión integral de la política y la articulación. Y siento que si tanto los sectores nacionales y los sectores territoriales nos articulamos de tal manera para que entendamos muy bien el fenómeno, entraríamos a hacer que nuestro sistema funcione de manera correcta. No podemos ir cada uno por su lado, no podemos ir tratando de desarrollar políticas públicas que no sean integrales, y esto es la política Ruta Futuro, la integralidad. Y es fundamental, digamos, comenzar a hablar de un concepto académico que yo lo he denominado el compliance a la medida o el cumplimiento a la medida. Debemos hablar de un soft compliance, es decir, un compliance blando o un cumplimiento blando y un cumplimiento fuerte, un hard compliance. ¿Esto qué significa? Debemos, tanto dentro de nuestros entes supervisores como en nuestros territorios, donde no se presentan las mismas acciones, ni las mismas actuaciones, ni los fenómenos son iguales, debemos ajustarlos a esos fenómenos. Por eso hablamos del soft y el hard compliance. Y finalmente, la problemática debe bajar a los territorios. Ahí es donde pasan esas acciones, ahí es donde se están presentando las conductas. Y es importante abrirle paso al entendimiento a través de ustedes para que podamos, de alguna u otra manera, atacar las rentas o finanzas criminales. Para cerrar, quiero llamar únicamente a indicar que sin la articulación, sin el compromiso integral, esto no es posible. Sin que se presenten acciones integrales y articuladas, no vamos a hacer ninguna afectación, ni tampoco en cuanto a si le damos más peso a una actividad u otra. Esto debe ser un compromiso integral, un compromiso de nación, un compromiso que nos lleva básicamente a tratar de buscar acciones que nos permitan generar una muy buena, digamos así, afectación a estas rentas y economías criminales, sin, obviamente, dejar abandonado algún otro pilar. Entonces, básicamente les doy las gracias.